Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Acuario. Mi colágeno, cariño, gracias por tu apoyo. Te pido por favor, Acuario, que mires lo que es el comercial completo y si pudieras también lo que es la lectura completa para que el canal se vuelva a reactivar otra vez. He estado ausente, trataba de entregar videos, pero luego me ausentaba porque mi recuperación ha sido un poco lento. Estuve en una operación, muchos lo saben. Entonces, apóyame de esta manera, por favor, mi querido Acuario, mi colágeno. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Empezamos. Enseñar y aprender. El arcángel Saquiel. No tengas perjuicios e iníciate nuevas ideas, después transmítelas a otros o a otras también. Yo lo que siento aquí, Acuario, si lo tomamos de una forma general, todo comienzo a veces da un poco de miedo, o a lo mejor de repente tú tenías expectativas, supongamos en la economía. Richard, yo soy abogado, como ejemplo, pero en estos momentos pues el trabajo escasea. En estos momentos me dan la oportunidad de trabajar en una oficina firmando documentos. Pero yo quiero estar en la cancha, yo quiero estar haciendo juicios. Entonces me dice, no tengas perjuicios, cariño, e iníciate nuevas ideas. ¿Quién te dice a ti que luego tienes, yo qué sé, un ascenso, Acuario, un ascenso? Si es en la parte sentimental, supongamos yo qué sé, a ti siempre te gustan rubios, pero conoces una persona que es moreno, que es morena, y tú sientes de que con esta persona hay química, y aparte cariño, yo qué sé, recuerda que es moreno, es morena, no son tan sosos como decimos aquí en España, ¿vale? Es una persona que te va a hacer bailar la Macarena, es así, o simplemente el vallenato. Entonces cariño, no tengas perjuicios. Tienes que iniciarte a nuevas historias, a nuevas aventuras también en tu vida. En pocas palabras, no te cierres a nada, no te cierres a nada, ¿vale? Si Dios te da limones, aprende a hacer limonadas, cariño. Si Dios te da pescado, aprende a hacer un ceviche. Entonces, cariño, no te cierres a nada. Vamos a ver qué más me dicen. Uy, esta lectura se está poniendo picante, ya lo veo ya. Vamos a ver qué me dice en el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Mi querido Acuario, te he extrañado, cariño. Yo siempre me río contigo. Apóyame con la lectura porque te voy a tirar un chancletazo si no. Vamos a ver, para aquellos que no conocen mi canal, la otra semana ya van a saber qué significa el chancletazo. Ahora no puedo dar la cara, cariño, porque si no me perjudica lo que es la operación, ¿vale? Porque me muevo mucho, grito mucho, ya me conocen como soy. Vamos a ver, ¿qué me dicen? La carta del mago. Es que mi querido Acuario, tienes prácticamente la suerte a tu favor, porque ya cuando te sale la carta del mago nos dicen, problema que tú tengas, lo vas a resolver, tanto en la parte económica, tanto lo que esté relacionado en tus sentimientos. Y tenemos aquí la carta del diablo. Ay, por Dios, mi querido Acuario. Por eso te decía, no te cierres a nada. ¿No será que muchos de vosotros tienen de repente un encuentro pasional y puede ser que está vinculado dentro de tu trabajo, dentro de tus estudios? Porque yo veo ahí en las visualizaciones que también me miran personas jóvenes. A lo mejor de repente me dices, Richard, estoy estudiando, ¿vale? Estoy en la universidad, estoy en la escuela, estoy en el instituto y estoy en plan niñata, en plan niñato, con las hormonas ahí alborotados. Pero tengo una persona que me pretende, tengo una persona que me gusta, simplemente no quiero fastidiar mis estudios. Trata de buscar un equilibrio, cariño, ¿vale? No te cierres. Ya de un principio las energías te dicen, no te cierres. Si tú sabes manejar bien todo, tenlo por seguro que esta relación va a funcionar y vas a poder compaginar también con tus estudios, con tu trabajo, con tu proyecto. Porque aquí hay una propuesta, nos dicen Acuario. Hay una propuesta. Tienes la carta del mago. La carta del caballero de bastos. Qué bonitas cartas que tienes. Por Dios. Qué bonitas cartas que tienes, Acuario. Todas las cartas son buenas. Ya es que de un principio tienes la carta del mago. A mí me dice, mi querido Acuario, muchos de ustedes tienes una propuesta.
Si lo vinculamos a lo que es en la parte de la economía, en la parte del trabajo, a lo mejor de repente hay una persona que te dice, hey Acuario, vámonos a mi empresa, tú vales mucho, no continúes en esa empresa. Te sientes como un poco tentado, tentada. Si es en la parte de los sentimientos, hay una persona con la cual a ti te hace, yo qué sé, brillar los ojos, cariño. Te sientes ilusionado, ilusionada por esta persona y la propuesta está ahí. La propuesta está ahí. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, por el momento yo no veo nada serio aquí. Por el momento solamente este cucaracho, siento que él lo está pasando bien, ella lo está pasando bien y tú también lo estás pasando bien, cariño. Solamente que tú te complicas un poco la vida, mi colágeno. Disfruta de ese muchacho, disfruta de esa muchacha. No estés de repente como Cáncer. Richard, mañana me caso. Ya llevamos 2 días, Richard. Ya tengo que hacer mi lista de invitados. No, Acuario, vive el presente. Muchos de ustedes también, Acuario, y a mí no me vas a engañar, guapa, guapo. Muchos de ustedes están en plan de picaflor. ¿Tienes de repente ya algo seguro? Porque sale aquí la carta del mago. Puede ser que ya tengas una relación, puede ser que ya tengas una pareja, pero sin embargo, yo qué sé, Richard, no soy yo. Yo soy víctima de mi belleza, porque así te veo ya. Soy víctima de mi belleza, Richard. Yo no los busco, ellos me buscan a mí. Te sientes, yo qué sé, cariño, en plan Cleopatra. Yo qué sé, te sientes en plan faraón. Yo no soy Richard, son ellos. Yo quiero cambiar. En algún momento dices, yo quiero cambiar, porque sale aquí la carta del 2 de oro porque haces un balance, Es cierto que a lo mejor de repente a veces te lo pasas bomba, ¿vale? Richard, una canita al aire, todos en algún momento tenemos una canita en el aire, cariño. Todos en algún momento hemos probado cosas nuevas, así que aquí no hay nadie que sea santo, ¿vale? Y el que me diga que es santo lo tiro a la chancla, ya está. Entonces, cariño, tú en estos momentos también lo pasas bien, pero estás haciendo un balance. Creo que hay un grupo de ustedes que a lo mejor dice, Richard, ¿no será que a lo mejor me va a tomar que yo soy fácil? ¿No será que a lo mejor de repente yo quiero una persona formal? Yo no quiero una persona que de un choque y fuga. Cariño, sigue conociendo a esta persona, solo como consejo, porque a lo mejor de repente tu intuición, tu corazón te dice una relación formal. No quieres algo pasajero, puede ser que te esté pasando, pero yo te aconsejaría que vivas, porque luego va a llegar lo que tú buscas, luego te va a dar esa propuesta, luego te va a decir para ser parejas, luego te va a decir para que vosotros estén juntos. Es esto. Muchos de ustedes también, para aquellos que a lo mejor me dice Richard, la persona de mi interés se ha ido por trabajo, porque sale la carta del mago. Lo voy a relacionar todo la carta del mago. La persona de mi interés me ha dicho que le dé a tiempo. Me ha pedido por favor una oportunidad, pero necesita tiempo. Pero sin embargo, de repente me dice Richard, ¿no será que solamente, porque sale la carta del diablo, ¿no será que solamente me quiere utilizar? Me dice otra vez, cariño, sonríe, disfruta, porque luego va a llegar lo que tú estás buscando, especialmente para aquellos que tienen relaciones a distancia. Y también para los jóvenes, si a lo mejor tú estás conociendo a una persona en tu colegio, en tu instituto, en tu universidad, nos dicen, vive el momento, que no te vas a casar con esta persona ya. Tienes mucho pan para rebanar, cariño, ¿vale? Recién tienes de repente 18, 19, 20 añitos, cariño. No te vas a casar con el primer cucaracho que llega a tu vida. Tienes que vivir, enseñar y aprender. Todo es aprendizaje, todo es experiencia en esta vida. Muy bien, vamos a continuar. Ay, de verdad, mi querido Acuario, siento un Sagitario, siento un Capricornio. No sé por qué te complicas tanto, mi colágeno, cuando tendrías que absorber toda esa juventud. Cómetelo, ya está, cómetelo y disfruta. Luego te das un sacudón como los gallos, como las gallinas y continúas comiendo. Ya está, cariño, vamos a ver. Me sale un Aries, me sale lo que es Piscis o Acuario, me sale un Escorpio, me sale un Capricornio y me sale lo que es un Leo. Es que de verdad, Acuario, te lo buscas lo más difíciles. Te lo buscas lo más difíciles, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales. Si no coincide con el signo, tú tranquilo, tranquila, porque luego en las características te doy más información. Guapo, guapa. A ver, vamos a ver iniciales. La letra F de feo, de fea. La letra G de gato, de gata. La letra D de dedo.
La letra O, de osito o de osa. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver qué me quieren decir el tarot arcano. Recuerda que es una lectura general, mi querido Acuario. Siento un Virgo. Si menciono signos sin querer, es porque la energía de esa persona está aquí. Tenlo por seguro. La carta del 2 de espadas. Tenemos aquí la carta del caballero de bastos, la carta del ermitaño, la carta del 9 de pentáculos y cierras con la carta del 4 de pentáculos. Veo, cariño, que muchos de vosotros también están lo que es en trámites legales. Sí, porque tenemos aquí la carta del 2 de espadas. Veo que muchos de vosotros esto lo vienen arrastrando hace mucho tiempo ya. Es como si esta situación tendría que cerrarse. A mí me dicen, mi querido Acuario lo que está buscando es liberación. Mi querido Acuario lo que quiere ya es sacarse ese gran peso de encima. Porque tenemos aquí la carta del caballero de bastos. ¿Ves? En base a una decisión, quiere soltar toda esta carga. Porque es algo que tú vienes arrastrando hace mucho tiempo y a lo mejor ya estás un poco agotado, estás un poco agotada. Entonces, me dicen aquí, aunque esta persona no quiera en estos momentos, porque te lo pone difícil, Acuario, te lo pone difícil, ¿vale? Aunque no quiera en estos momentos, tarde o temprano va a ceder y tú vas a poder recibir recompensa en tu vida. Solamente que el ermitaño es muy cabezota, cariño. El ermitaño es muy testarudo. Por eso tienes que a lo mejor tener un poquito de paciencia con esta persona, ¿vale? Un poquito de paciencia. Ya desde un principio las cartas me están diciendo, tú vas a obtener lo que tú quieres en un futuro, ¿vale? Simplemente que en este momento las cosas se están poniendo en orden, porque sale el ermitaño, y cuando sale el ermitaño, y en tu presente, lo ralentiza todo, Es que no quiere ver más allá de sus narices, cariño, no quiere ver. Vamos a cambiar de mazo, Si lo vinculamos de repente, lo que es relacionado a lo que es en el trabajo, muchos de ustedes van a tener que tomar una decisión o firmar un contrato. Puede ser que a lo mejor de repente me dices, Richard, las cosas van muy lentas, no me siento capaz en estos momentos. Puede ser que quieras hacer un proyecto, no te sientes muy capaz, te sientes un poco acorralado. Recuerda lo que te dicen tus guías, enseñar y aprender, todo es aprendizaje. Tiempo al tiempo, aunque en estos momentos no veas frutos a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu negocio, muy pronto vas a obtener la recompensa que tú estás buscando. Muy bien, voy a cambiar de mazo. Mi querido Acuario. Es una lectura muy interesante, te soy sincero. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen para Acuario. Cariño, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Y mira lo que es el comercial completo. De esta manera me puedes apoyar. A ver esta carta que me dice. Tenemos aquí, me vuelve a salir el ermitaño. Hoy, ¿cómo se nota, cariño? ¿Cómo se nota que hay una persona, por más que mienta, por más que a lo mejor diga, ya no te quiero, Acuario, estoy comiendo otro chuletón? Esta persona no te quiere dejar, no te quiere soltar, no quiere tu libertad, porque me vuelve a salir. ¿Por qué te digo que esta persona puede estar mintiendo a sus sentimientos? ¿Por qué digo que esta persona puede ser que a lo mejor quiere ocultar todo? Porque tenemos aquí la carta de la reina de bastos, cariño, está muy claro. Está muy claro que el pasado no quiere resignarse, no quiere perderte. Un poco orgulloso, un poco orgullosa es, pero no desea, ¿vale? La carta del paje de copas. A veces siento que a lo mejor es como si te diera un poco de cal y otro de arena. ¿Por qué, Richard? A lo mejor esta persona es muy soberbia, pero luego hay como un cambio. Se acerca a ti, te habla de repente de poder recomponer la relación, de poder recuperar algo, de poder salvar. Viene de repente de buen rollo, en plan cordero, cuando por dentro es un lobo o es una loba, ¿vale? Entonces, veo que te da un poco de cal y de arena. Es como que te da un poco de migajas para que te mantenga contento, contenta. Claro, cariño. ¿Sabe por qué pasa? Porque este cucaracho esté con Pepito, con Pepita, yo qué sé, se crea un Adonis, cariño. Puede estar con el mundo entero. Es peor que Richard, ¿vale? Se da 4 vueltas al mundo, sale al espacio y si hubiera vida en otras galaxias, en otro universo, también se lo come, ¿vale? Igual que Richard, tal cual. Yo no tengo nada que ocultar. A mí si me gusta algo me lo como, ya está. Entonces, cariño, esta persona, yo lo que veo aquí, te mantiene contento, te mantiene contenta, a pesar que algunos de ellos tienen pareja, a pesar que algunos de ellos tienen una historia, o simplemente no da esa respuesta ya.
¿Por qué? Porque siente una conexión muy especial contigo. Es así, cariño, solamente que no lo quiere aceptar. Puede ser que esté con la cabeza caliente, pero recuerda, cariño, recuerda que al final va a haber recompensa en tu vida. Al final el tiempo te va a dar la razón. Muy bien, vamos a continuar. Uy, de verdad es como el perro de hortelano, cariño. Economía. Vamos a ver economía, mi querido Acuario. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe dudas. Con tu papel continúa. No me lo sé mucho la letra. O no tengo coro. Debe ser que no tengo coro. Es que mi gargantita está un poco mal. Te felicito, que bien actúas. Con tu papel continúa. Muy bien, cariño. Es esto, la Shaki, cariño, que está prácticamente en el ojo de la tormenta. En el ojo. Uy, es Acuario también. Así que me acuerdo. Es Acuario. Pues mi querido, si me está viendo Shakira, vamos a ver. Al final prácticamente el tiempo te va a dar la razón, cariño. Al final Piquetón va a volver por ti, porque es Acuario, ¿vale? Es una lectura general, a lo mejor coincide con ella o coincide con otros y no con ella. Pero vamos a ver, te da la casualidad que Piquetón también es Acuario. Hoy de verdad, cariño. Pues busquen su ascendente, busquen su ascendente. Vamos a ver economía. La carta del diablo. ¿Hay problemas en estos momentos en la economía o hay asuntos que tienen que resolver con la economía? Porque tenemos aquí la carta del diablo. O puede ser que tengas problemas legales también relacionados con la economía o un contrato que no te gusta. Tenemos aquí la carta de la fuerza. Luego las cosas se van a aclarar, ¿vale? Porque la carta de la fuerza es claridad. Pero esto va a tardar un poquillo porque la carta de la fuerza también nos hablan a largo tiempo. La carta de la templanza, creo que van a llegar a un acuerdo si tienen problemas lo que es en la economía. Richard, me voy a salir de mi trabajo y no me quiere pasar todo mi finiquito. Van a llegar a un acuerdo, pero va a tardar, ¿vale? No cedas, Acuario, no cedas. Richard, estoy en un juicio. Van a llegar a un acuerdo, no cedas. Esta persona, tu jefe, tu ex, quien sea, Hacienda, quien sea, en estos momentos se está presionando, pero luego van a llegar a un acuerdo. La carta de la sacerdotisa y la carta de la luna también nos están diciendo, cariño, tú vas a tener una empresa o tú vas a tener un negocio. Puede ser que esté vinculado con la familia o con personas muy cercanas en tu economía, porque cierras con la carta de la sacerdotisa y cierras con la carta de la luna. Todo se pone en orden. Enseñar y aprender. Te felicito, que bien actúas. Con tu papel continúa. Uy, por Dios. Vamos a ver. A ver, las características. Vamos a ver qué me dice mi colágeno. Vamos a ver qué me dicen las características para vosotros con mucha fe. A ver. Ay, mi querido Acuario, mi colágeno, te he extrañado, cariño. Pero recuerda como dice esa frase, la cabra siempre tira pa'l monte, cariño. Tarde o temprano vas a volver a caer con otro niñato o con otra niñata. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Características. Para muchos de vosotros, la persona de tu interés en estos momentos se está apartando de tu vida. Puede ser que sea alto o alta, o que tenga lo que es el cabello castaño o el cabello rubio, un poco ondeado, ¿vale? O está muy bronceado, muy bronceada, o puede ser un poco trigueño, o trigueña. Yo lo veo más ondeado, más ondeada. Veo que a lo mejor de repente, mi querido Acuario, o tú vas a hacer un viaje, o tú de repente vas a tener que dejar algo, aunque te da mucha tristeza, porque tienes aquí la carta del 6 de espadas y la carta del caballero de oros. ¿Ves cómo te da tristeza de repente perder alguna situación? Pero recuerda que todo es evolución, todo es aprendizaje, enseñar y aprender. Para muchos de vosotros también están lidiando con una persona que es de cabello negro, largo, piel blanca. Puede ser que esta persona viva cerca de la costa también, o de la playa. Veo que esta persona se ha ido definitivamente de tu vida o tú te vas a ir definitivamente de tu vida. A pesar que en estos momentos todo está muy oscuro, a pesar que en estos momentos las cosas no están muy claras, tú tienes pasión por esta persona también todavía tiene pasión por ti. Pero siento un poco de vergüenza aquí, ¿vale? Puede ser que a lo mejor las cosas todavía están muy calientes entre vosotros dos. Puede ser alguien también de elemento aire, me dice. Me sale la carta de 6 de espadas. Acuario, Géminis, Libra. La carta de 10 de copas, elemento agua. Va a haber un reencuentro o vas a tener el apoyo de repente de la familia, de amigos o reencuentros. Muchos de ustedes también están de repente en una relación oculta. Puede ser también relaciones extramatrimoniales o una persona de tu mismo sexo.
Veo que muchos de ellos son de cabello corto, ondeado, ¿vale? Medio crespito, castaño o negro. La otra parte, cabello largo, también ondeado, rubio, ¿vale? O rubia. Recuerda que en las energías no distingue si es mujer o si es hombre, solamente toma lo que es tuyo. Me vuelve a reafirmar, hay hijos de por medio, puede ser que vosotros viven cerca de la costa o viven en un lugar donde hay mucha agua, veo playas, o a lo mejor de repente tienes un jardín inmenso. ¿Quién como tú, cariño? Vamos a ver. La carta de la sota de bastos. Para muchos de vosotros van a empezar un nuevo proyecto, un nuevo comienzo o algo nuevo en su vida. Puede ser que también están lidiando con una persona que es menor de 30 años. Actualmente donde está esa persona hace fresco, no hace tanta calor como estamos ahora en España, que mañana el viernes hay alerta de ola de calor. Entonces, también es una persona que a lo mejor vive en una isla, tranquilamente muchos de ellos también viven en una isla, o está en un lugar donde no llueve mucho, cabello largo, negro, pero se pone mechitas, o tiene mechas rubias, o un poco de cana también. Una persona muy deportista también me está diciendo. Te enseño las cartitas. Vamos a continuar. Sale aquí la carta de Rey de Espadas. Hay una persona de elemento aire que a pesar de su indiferencia, esta persona te está recordando. Puede ser que sea una persona muy alto, muy alta, delgado o delgada. Tiene el cabello un poco largo. Algunos son mayores de 30 años. Puede ser que un grupo de ellos tenga lo que es el pelo un poco canoso o tiene el cabello castaño, rubio, pero ya aparece por ahí alguna cana, ¿vale? Veo que a lo mejor de repente hay el contacto, la comunicación entre vosotros como que se ha cortado un poco, se ha apagado un poco, pero sin embargo hay algo que les une a ustedes. Veo que también de repente en estos momentos todo el mundo le está manipulando, están hablando mal de ti, de repente también para ti, Acuario, también están hablando mal de ellos. Veo que se meten muchas terceras personas aquí. Esta persona actualmente vive cerca de donde hay cordillera, donde hay montañas. Veo que hace fresco, ¿vale? Sale lo que es la carta, sale un búho aquí. La carta del búho nos dicen también, puede ser que estás teniendo sueños reveladores o sientes de repente que hay una persona que ha hecho algo en tu contra o que está haciendo algo en tu contra o que te está observando, porque aquí hay un búho, fíjate bien, ¿dónde está? Aquí. Hay un búho. Entonces, el búho representa, hay una persona que te observa, hay una persona que te vigila, o hay una persona que está haciendo algo en tu contra, o te echa las cartas, o te está haciendo algún tipo de daño, ¿vale? Ellos no son conscientes de esto. Puede ser que sea su pareja, puede ser que sea la familia, etcétera, etcétera. ¿Te pones nervioso ante una situación o vas a coincidir con una persona o hay una persona que te gusta mucho y tú te pones muy nervioso, muy nerviosa? Cabello castaño, cabello rubio, se viste de una manera clásica, le gusta utilizar la ropa de cuero. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño, bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias, apóyame con la lectura.